A continuación vamos a hablar del tema central del día, que tiene que ver con la reforma previsional y su tratamiento que va a tener hoy a partir de las 14 horas en la Cámara de Diputados. En este sentido, más allá de las opiniones a favor y en contra, queremos realmente saber desde Primero Noticias cuáles son los fundamentos que implica esta reforma previsional en la República Argentina. Por tal motivo estamos aquí en presencia en el piso de Primero Noticias con un abogado previsional, con Francisco Remondino. Francisco, muchísimas gracias por estar aquí presente. Gracias por invitarme. Bueno, a ver, ayúdanos un poco a entender cuál es el planteo o los planteos de esta reforma jubilatoria que pretende ser aplicada en la Argentina. Bien, la reforma, hoy el proyecto de reforma tiene tres claves, digamos. Primero hay que saber de que esto es un proyecto y todavía no es ley, que se va a debatir ahora a las 14 horas. También es necesario que la gente entienda que esto es solamente para el sector privado, no para el sector público. Bien, haciendo esas dos salvaciones así bien grandes, tiene tres claves o tres ejes en los que se mueve. El primero que viene a ser el tema de la posibilidad que se le da a las personas de jubilarse a los 70 años. A los hombres, que antes se jubilaban a los 65, tiene posibilidad de hacerlo ahora a los 70. Y las mujeres, que tenían antes la posibilidad de hacerlo hasta los 65 porque se jubilan a los 60, salvo algún régimen especial, ¿no? Ahora también pueden optar hasta los 70 años. ¿Bien? Esa sería la primera modificación. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona cuando esté en el momento de retirarse, cuando haya llegado la edad, ¿es la empresa la que le pide que haga más años de trabajo posiblemente o es la persona la que puede elegir? Es la persona la que puede elegir o no jubilarse a la edad de 65 en el caso de los hombres, puede elegir hacerlo a los 70. Y las mujeres a los 60 puede hacerlo a los 65 o a los 70, que es la modificación que introduce la reforma, el proyecto de reforma, ¿no? A su vez tenemos otra modificación que es lo que ellos llaman una garantía. ¿Qué se modifica acá? La jubilación está compuesta por tres elementos: PBU, PC y PAP. La PBU, que es la prestación básica universal, era para todos iguales. ¿Bien? Pero no había una distinción, digamos, en si una persona había aportado 30 años o si había aportado menos, si lo hacía por moratoria o no. Bueno, ahora como garantía, se le garantiza a todas las personas que han aportado 30 años, que hayan cumplido con ese requisito, de que van a tener en su PBU un 82% del salario mínimo vital y móvil. Otra cosa que hay que aclarar, no significa que el jubilado se va a jubilar con el 82% de lo que venía cobrando antes en su salario, sino que va a tener en la PBU, aquel que haya aportado 30 años, un 82% del salario mínimo vital y móvil. En enero se calcula que el salario mínimo vital y móvil va a rondar los 10.000 pesos. Entonces, calculando así rápido, sería 8.200 de PBU. Después varía, obviamente, lo que es la PC y la PAP, va a variar según los aportes, a dónde los haya realizado, etc. Ahora, ¿qué va a pasar con la gente que no tenga 30 años de aporte? El resto de las personas de la Argentina. No van a contar con esta garantía. No van a tener este beneficio de una PBU de 8.200 pesos. Ese sería el segundo eje. Y el tercer eje, que es la discusión más grande, es la fórmula de cálculo para la movilidad. Bien. Hasta hoy está vigente la fórmula de cálculo con la que veníamos nosotros, que era el aumento de marzo y septiembre, que era de manera semestral. Se tenían en cuenta 6 meses. Bien. Ahora eso con el proyecto, lo que intenta el proyecto es modificarlo. Yo hablo como si estuviese aprobado, pero en realidad no lo está todavía. Por eso el proyecto, digamos, lo que dice es que lo que propone es modificarlo. Bien. Transformarlo de semestral a trimestral. Bien. ¿Dónde está el perjuicio y el gran debate? Que no hay un empalme o que no sigue, digamos, la fórmula anterior, no se une con la fórmula nueva. Bien. Entonces deja un bache. A su vez de que deja un bache, se tiene en cuenta un porcentaje para la actualización en marzo distinto al que se debería tener en cuenta. ¿Por qué? Si en marzo, si sigue la fórmula que existe hoy en día, en marzo se calcula que debería haber un aumento de un 12% o más, un 12% o más. Con la reforma lo que plantea es volver a septiembre del año 2017, 3 meses para atrás porque es trimestral, y aplicarle ese porcentaje a marzo.
¿Esto perjudica al jubilado? Sí, lo perjudica. ¿Por qué? Porque le va a bajar, digamos, el nuevo cálculo inicial para que después se aplique la movilidad. La base sobre la cual comienza a realizarse una actualización, digamos. Perfecto. Al modificarse esa base, le ocasiona un perjuicio grande. Que están hablando de que el aumento tendría que haber sido de 1.100 pesos, entonces que va a ser de 417 con la aplicación, si es que se llega a aprobar el proyecto de reforma. Es mucha la diferencia. Es mucha la diferencia. Es mucho, más allá de que después la movilidad supuestamente va a seguir, a su vez se modifica la fórmula porque se va a aplicar ahora un 70-30, un 70% el índice inflacionario, de inflación, y un 30% el régimen salarial. Entonces también, antes se tenía en cuenta otros factores. Para la primera etapa se tenía un factor y para la segunda etapa se tienen en cuenta otros factores. Si se aprueba el proyecto, eso se modificaría. Ahora, ¿qué pasa a partir del mes de marzo en base a lo que sería justamente la actualización a partir y teniendo como base la referencia del mes de septiembre a partir del mes de marzo? Luego se da trimestralmente, pero se daría. Se daría, sí, tenés razón, en base a lo que pasa esta tarde. ¿Con qué índice entonces, teniendo en cuenta cuál actualización? ¿Cuál es el margen? No, lo que se aplicaría en marzo, de aprobarse el proyecto de reforma, a partir de marzo se actualizaría trimestralmente. Claro. O sea, tendríamos marzo, ese haber que yo digo que se va a ver totalmente perjudicado, y luego arrancaría en junio la siguiente actualización. ¿Cómo se actualiza? Se va a tomar el 70% del índice del INDEC, de la inflación, y el 30% del aumento salarial. Se va a sacar de eso. ¿Cómo se va a aplicar? No está todavía reglamentado, pero es 70 y 30. Bien. Así sería. Y a partir de ahí, cada 3 meses existiría esa movilidad. Bien. ¿Que esto va a dar pie a nuevos litigios? Sí. ¿Por qué? Porque se ha modificado, esa base va a sufrir un perjuicio. Claro. Bien. Y acá lo que se discute también es que sería una ley que se aplicaría de manera retroactiva y encima perjudicial. Entonces esto sí daría lugar a nuevos juicios. Como abogado y teniendo en cuenta el conocimiento acabado que tenés del proyecto de ley, si tuvieras que contemplar los pros y los contra, ¿cómo le calificarías a la ley, digamos? Como un 70-30 te diría. Y yo la veo más... ¿70 a favor? No, yo la veo más bien perjudicial para el jubilado, ¿no? Más allá de que me parece que es bueno que se le ha reconocido, y podemos discutir el monto, pero que se les ha reconocido una garantía a aquel que ha aportado 30 años que no se le había reconocido antes, que es este 82% del salario mínimo vital y móvil. Eso me parece algo bueno. Podemos discutir si el monto es alto, si es muy bajo, si tendría que ser más. Es discutible, pero es un poquito a favor. El tema de la opción de los 70 años... Yo creo que hoy, con lo que se ha estirado la vida de las personas, muchas personas prefieren seguir trabajando un poco más y seguir cobrando lo que realmente cobra y no pasar a una jubilación en la cual más ahora se va a ver reducida, ¿no? Y lo gran negativo es la fórmula y la falta de empalme entre las dos fórmulas, que va a ocasionar un grave perjuicio para los jubilados. Te comentaba que desde la producción de Primero Noticias habíamos justamente, teníamos el interés justamente de hacer este piso por la falta de conocimiento en realidad que hay de la ley en sí, ¿no? Pero cuando uno quiere también abordar a las personas que tienen conocimiento sobre la misma, teniendo en consideración también la conflictividad social que esto ha generado, muchas veces es difícil poder llegar justamente a la información de primera mano respecto de este tema. ¿Por qué considerás que se da esto, sobre todo también de los sectores que justamente propician este proyecto de ley? Yo creo que el sector que lo propicia no puede desconocer el perjuicio que esto le va a causar en caso de ser aprobado a los jubilados. Y de los otros sectores que no son los que propician, también entiendo que hay como una herramienta, digamos, para utilizarlo en contra de los que sí propician esto. Es difícil también porque es una situación muy sensible. Hoy lo vivimos acá en Río Cuarto, hubo 6 cuadras de manifestación y bueno, es muy sensible. Entonces es muy difícil también salir a dar una opinión personal. Claro.
yo justamente te decía, lo que trato es de explicar cuáles son las modificaciones lo más objetivamente posible y decirte, sí, existe un perjuicio en esto yo no creo que no los va a perjudicar en este otro. Pero sí, es complicado y más en este momento donde claro. está todo tan a flor Pero de digo, piel, ¿no? justamente, ¿no? Por los usos políticos que se hacen de algunas temáticas tan importantes como esta, digo, el acceso a la información de primera mano, pero objetiva respecto de lo que es el proyecto de ley, me parece también, ¿no? Es una visión personal que es lo que está faltando en la mayoría de la gente, los ciudadanos comunes, que muchas veces no tenemos acceso a esa información. Así que realmente te agradecemos que hayas pasado aquí por el piso de Primero Noticias. Muy amable. Bueno, gracias a vos. Muchas gracias, Francisco.